Mario, muchísimas gracias por la excelente presentación. Estoy de acuerdo con que fue bastante completa, muy bien diagramada, muy pedagógica y creo que trajo un mensaje bastante sólido, con muy buena bibliografía, de un tema que, como decía en la parte introductoria, las terapias de soporte, pues hay varios equipos en Colombia que hemos tenido la fortuna de ganar experiencia y hemos trabajado mucho en las terapias venovenosas eh, continuas e intermitentes, pero pues hay sitios de la geografía nacional donde no contamos con toda la infraestructura para ni el personal entrenado para este tipo de terapias. Y en virtud de eso, pues la diálisis peritoneal continúa siendo un recurso realmente muy importante para los pacientes que están en la UCI. Y definitivamente la escogencia de la modalidad de soporte pues sigue siendo una mezcla de conocimiento y de arte, donde se conjuga la experiencia del equipo médico y paramédico, las técnicas de terapia de soporte dialítica peritoneal. Yo creo que es muy importante también el trabajo en equipo desde la forma como se coloca el catéter y la mayoría de los cirujanos pediatras que se forman en programas sólidos hacen un curso especial para colocar catéteres peritoneales y eso es fundamental para tener éxito en este tipo de terapias. Pero muy importante también tener en cuenta la selección del paciente y las comorbilidades que tenga. Entonces, yo creo que digamos, das un panorama bastante amplio desde el punto de vista de conocimiento y de protocolos para instaurar este tipo de terapias. Muchas gracias y te felicito nuevamente. Gracias, profe. Profe Julián, muchas gracias por la intervención. De acuerdo con el profe que hiciste una muy buena presentación, Mario, y te felicito. Creo que todos los temas están muy claros y transmitiste muy bien el mensaje. No sé si alguno de los profes tenga alguna sugerencia, algún detalle de la Hola práctica. Pablo, Hola, Tico, adelante. buenas tardes, ¿cómo están? Nada, unirme a la felicitación, es la primera vez que escucho a Héctor, excelente expositor. Eh, Rápidamente, ando más filosófico estos días que otra cosa. Lo primero es que los intensivistas tenemos que vernos como si fuéramos pilotos de Fórmula 1 y tenemos que ser capaces de manejar cualquier tecnología que tengamos disponible. Entonces, así como debemos ser expertos en terapias paracorpóreas, debemos ser expertos en diálisis peritoneal, porque puede ser, como lo dijo Nando, lo que nos toque en determinados escenarios, o en determinados pacientes, o en determinadas instituciones. Creo que la preocupación de que la sensación de que yo no tengo control sobre el peritoneo, creo que obedece más a que yo como intensivista tengo que aprender a conocer el peritoneo de ese paciente. Y eso solo se logra si al principio yo estoy al lado mirando qué pasa con los diferentes volúmenes, con las diferentes concentraciones, entender si es un recambiador rápido o no, y en ese orden de ideas ajustar mejor la terapia y no hacer una programación para darme cuenta a las 24 horas de que no estoy mal porque yo no estuve pendiente de lo que estaba ocurriendo. Con respecto a las infecciones, pues hacer nuevamente el llamado aquí. Lo más importante es que seamos juiciosos con la higiene de manos, sobre todo en la diálisis peritoneal. Es clave esto. El trabajo en equipo, ya se habló del cirujano pediatra, por supuesto también el nefrólogo debe estar ahí al lado de nosotros en todo momento. Y creo que hay que trabajar en equipo, hay que hablar con los cirujanos pediatras con tiempo. Uno sabe cuando un niño va a necesitar diálisis por la mañana y poner buenos pedazos hasta las 11 de la noche para llamar a esa hora al cirujano, o uno lo puede adaptar, como buscar un trabajo que sea lo más eh, amable posible.
Y algo que es importante es que para que la diálisis peritoneal funcione es fundamental la irrigación intestinal y en ese orden de ideas en estos pacientes sí que es importante la alimentación enteral. Pues nada, nuevamente felicitaciones y pues sí, en pediatría creo que somos el último bastión de la diálisis peritoneal, pero sí creo que hay pacientes en los que se necesita mucho la diálisis y es la mejor opción. Mil gracias. Muchas gracias, Otto. Jaime, Sí, Pablito, gracias. Quiero unirme a las felicitaciones. Se le han dado a Mario porque realmente creo que lo hizo muy bien. Eh, una charla, Mario, muy completa, eh, con buena estructura, buen hilo conductor y realmente con mensajes claros. Hacerte énfasis en lo que Pablito te mencionaba y es que esa hace parte de la formación de ustedes también, conservar y respetar el tiempo de los 40 minutos. Y sé que nos fuimos un poquito, pero tu discurso era tan interesante y con tan buena, digamos, diagramación que nos tenías conectados a todos, pero sí concentrarse un poquito más en eso. Yo creo que la diálisis peritoneal es una herramienta que tenemos en el día a día, y como todas las terapias que tenemos que hacer de diálisis en nuestros pacientes, sean continuas, intermitentes o peritoneales, nos toca analizar cada caso de manera particular. Específicamente creo que a veces el comportamiento de cada peritoneo puede hacer que tengamos respuestas hemodinámicas abruptas, agudas, o muchas veces no funcionales, y es donde viene muchas veces más el arte que la ciencia, con lo que hemos aprendido durante muchos años de muchos nefrólogos, de los movimientos y de la posición del paciente y lo demás para optimizar el funcionamiento de la diálisis. Frente a lo que mencionabas de la lesión del peritoneo, claramente está descrita con altas concentraciones, pero sobre todo más a mediano y a largo plazo. Y muchas veces depende más de la indicación y el comportamiento, que juguemos un poquito con los tiempos, con las concentraciones, etcétera, etcétera, para intentar que los recambios pues, sean los más adecuados. Me preocupa a veces el escenario del paciente con inestabilidad hemodinámica, en donde posiblemente puede formarse un círculo vicioso, pero que definitivamente, como mencionaba, es un poco más de arte que de ciencia estar encima del paciente y monitorizando los objetivos que tenemos. Eh, Recojo mucho las palabras que estaba mencionando Nando frente al contexto, que es un factor de decisión súper valioso. Eh, Posiblemente no en todas las regiones del país tengamos la opción de catéteres y máquinas para terapias continuas, y por lo tanto la diálisis peritoneal se vuelve pues en la opción y en la que tenemos que pues aprender, utilizar y sobre todo guiar con nuestros pacientes y su familia. Entonces nada, era ese pequeño comentario, a veces más arte que ciencia en ciertas cosas, y bueno, muchísimas gracias y felicitaciones otra vez, María. muchas gracias, Gracias. Jaime. Daniel, Buenas tardes, sí, me uno a la felicitación de la presentación de Mario. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Yo voy a hablar estrictamente desde el paciente cardiovascular, donde hay bastante evidencia eh, sobre el uso del catéter de diálisis peritoneal en las primeras 6 horas de los posoperatorios. Nosotros tenemos una estadística bastante importante en la UCI cardiovascular con 972 pacientes en un trabajo que hizo la doctora Marta y cómo la diálisis peritoneal de estos 972 neonatos, porque pues lo utilizamos sobre todo en pacientes menores de un año, pero esto fue neonatos, disminuye la morbimortalidad y la estancia hospitalaria. Entonces, ver que también tenemos unos números bastante buenos y un equipo que maneja la diálisis peritoneal pues con bastante experiencia. Es importante que detrás de esto, más allá de la estadística que tenemos, es el impacto de la diálisis peritoneal en, en el estado hemodinámico del paciente, donde hay bastantes cosas que hablar sobre la fisiología, en la mejoría del retorno venoso al ventrículo, retorno venoso, por decirlo así, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, mejoría de todos los parámetros
y de la mecánica ventilatoria cuando ponemos el catéter, iniciamos la diálisis peritoneal. Tanto la resistencia sistémica como la pulmonar mejoran con la diálisis peritoneal y eso pues obviamente tiene un impacto sobre la micro y la macrohemodinamia y lo hemos demostrado pues estadísticamente. Entonces, sí es importante que sepamos utilizar y que tengamos equipos que manejen bastante bien la diálisis peritoneal y en estos pacientes cardiovasculares que también tienen un impacto sobre toda la respuesta inflamatoria postbomba. La diálisis peritoneal nos ayuda bastante, aparte de lo que ya había nombrado Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces, pues como ven, sigue siendo una terapia muy importante, muy válida, que aunque en realidad es sencilla, de verdad requiere mucho entrenamiento de la gente. Como decía tal vez Jaime y lo reforzaba un poco Daniel, pues en principio sí que requiere mucha experiencia, entender cuándo no está drenando bien, cómo hacer, cómo cambiar, hacer lavados. Tiene como muchas cosas que no requieren gran cantidad de equipo, pero sí requieren gran experiencia. Entonces, en la medida en que se puedan entrenar y vean hacer diálisis peritoneal, pues traten de aprender todos esos tips o esas cosas que son tan importantes a veces, cosas tan raras como las incompatibilidades de los empates entre diferentes casas comerciales, como decía Mario, como contaba Mario, que es real la necesidad de a veces tener que hacer un dianial con líquidos clásicos. Entonces, todo eso puede suceder, el uso de los aditivos que se pueden usar en diferentes formas. Entonces creo que este es un tema que no pueden dejar de estudiar, de aprovechar cuando lo vean para aprender, porque pues es diferente y no es lo mismo que la diálisis crónica. Entonces tengan cuidado cuando leen del tema, pues no es lo mismo. Hay gente que pregunta todavía si los catéteres toca o toca madurarlos. Entonces son cosas que realmente vale la pena que profundice. Entonces, Mario, nuevamente felicitaciones, creo que hiciste una muy buena presentación. En aras del tiempo y creo que para poder ir avanzando, no sé si el profe Perdomo quiere hacer alguna intervención, también le gusta este tema bastante. Buenas tardes a todos. No, pues felicitar a Mario Andrés, voy a decir Mario Andrés el bueno. Sí, muy profunda revisión, pues tratar de reforzar que nos ajustemos un poquito más al tiempo. Creo que la revisión en cuanto a la fisiología y los mecanismos estuvo bastante completa y como lo hemos visto, pues quienes tenemos tanta antigüedad en esta labor, pues dependíamos exclusivamente de la diálisis peritoneal hace unos años y pues hemos visto sus bondades, sus utilidades, sus beneficios y como dijo Andrés, lo bueno, lo bonito y la barata cuando se hace bien, pero como todas las terapias que cuidan una vida deben ser cuidadosas, deben ser juiciosas, deben ser entendidas, porque igual aunque son terapias que son bastante tolerables, estables, que no generan tantos desequilibrios, pueden a veces cuando no se usan bien generar dificultades. Entonces esperemos que en el taller podamos resolver algunas de las dudas que puedan tener. Felicitaciones, Mario. Gracias, profe. Bueno, muy bien, Mario, entonces si tienes ahí el caso. Sí, Entonces el caso de estudio era Luis, un lactante de 8 meses, sano, que entraba a cuidado intensivo por un choque séptico, una neumonía multilobar, se los entregan entubado, relajado, y en la renovación inicial necesitó 60 mililitros por kilo de cristaloides en las primeras 4 horas y está con un soporte vasoactivo con noradrenalina y vasopresina, las dosis que ven ahí, y han logrado mantener la presión media entre 52 y 58. Más o menos ya de 12 horas de ingreso a la UCI, ustedes observan que la diuresis viene descendiendo de forma progresiva, ya está alrededor de 0,3 mililitros kilo hora y definitivamente ya no responde a estímulos con furosemida.
También han encontrado que el paciente cada vez está más taquicárdico, cada vez requiere más oxígeno, más presiones en el ventilador, el abdomen les parece que ya está distendido, y hacen una medición de una PIA en 2 ocasiones y les da 12 milímetros de mercurio. Reciben la último set de laboratorios y ya el BUN está en 70, la creatinina está en 2,3, el potasio en 7,1, el bicarbonato en 12, pH en 7,16, un lactato en 5,3. El balance acumulado les da más o menos de 1 litro en 12 horas y obviamente se le ve el edema en los párpados, en el escroto, en los miembros inferiores. Entonces, con este escenario, pasa a la siguiente, porfa, Mario. La pregunta sería si es un candidato adecuado para diálisis peritoneal. Si dicen que sí, porque sí, porque no. Y si pudieran utilizar diálisis peritoneal aguda intermitente, ¿cómo lo harían? Dale, Gloria. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que sí es un candidato para diálisis peritoneal. Pues hay cosas en particular que uno debería encontrar, es que tenga estabilidad hemodinámica, pues dentro de lo que nos aporta de información, pues pese a que tiene soporte vasoactivo, pues se ha mantenido unas presiones medias aceptables. Entonces, uno quisiera decir que ese paciente está como quedando en una parte como estacionaria, por lo menos. No tenemos pues otros datos de más de perfusión, pero pues la frecuencia cardíaca todavía está taquicárdico, pero pues nada adicional así fuerte que nos muestre que esté muy inestable. La otra cosa que a mí me haría pensar que sí le serviría un poco más la diálisis peritoneal es que tenemos pues dos caras de la diálisis peritoneal, o más bien del catéter peritoneal, que en el caso de este niño, siendo un lactante, que ese también es otro de las poblaciones en las que más sirve, y teniendo en cuenta de que uno de sus principales problemas es que tiene sobrecarga, probablemente encontremos ese abdomen que está distendido, encontremos con líquido dentro, que ahí nos serviría hacerle, por ejemplo, un POCUS, un ECOFAS para mirar si hay líquido ahí realmente. Y el hecho solamente de pasar el catéter podría permitirnos drenar esa cantidad de líquido que está ahí en el abdomen si se presentara. En ese punto también sería importante pensar que al liberar esa presión intraabdominal que está ahí reflejada con unas pías que están ahí al borde eh, alto, liberar ese líquido que pudiera estar ahí fugado permitiera disminuir la presión y también mejorar la presión de perfusión renal y de pronto hasta no nos pida tanta terapia dialítica por ese lado. Para la otra parte, pues si ya vamos a ver la parte de los laboratorios, o ese niño está en una lesión renal aguda, ya tiene alteración de casi todas las funciones renales, en líquidos, en electrolitos, en azoados, en equilibrio ácido-base. Por eso creo que sí es como adecuado. Lo que yo propondría en ese niño, básicamente, pues inicialmente lo que más me preocupa de entrada es que tiene una hipercalemia y como en 7,1 el potasio. Entonces yo entraría tratando de irme por ese lado inicialmente, aunque obviamente la sobrecarga mata, pero pues iniciaríamos como pues con lo más riesgoso. Tener el acceso peritoneal con un catéter flexible es el método de entrega pues inicialmente manual, teniendo en cuenta que vamos a buscar unos volúmenes de infusión pues precisos, inicialmente lentos y bajitos en volumen. Después de permitir que drene si hay líquido libre, empezar con volúmenes de 5 a 10 cc por kilo, porque miramos también que en ventilación mecánica estaba pidiendo mucho más para ver cómo se comporta inicialmente con esas infusiones. Hacer ¿qué es? Esos recambios rápidos para ir aumentando según cómo se vaya comportando el niño. Empezaría con los 5 cc por kilo, después a los 10 cc por kilo, y ir cambiando hora a hora, con unos ciclos de más o menos 1 hora, infusiones de 5 a 10 minutos.
dejarlos de 15 a 30 minutos y permitir que salga libremente y hacer la primera evaluación como dijeron los profes. Pues la frecuencia pues sería continua, los ciclos continuos en 24 horas, pero pues también depende de la respuesta. Las concentraciones que utilizaría probablemente me iría por la de 2.5, tratando de inicialmente retiro de solutos, pues esa es la suficientemente hipotónica con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, de concentraciones de potasio, que es lo que más me urge inicialmente. Entonces, pues mirar qué tanto remueve en las primeras horas. Eso sería pues inicialmente lo que haría con ese niño. ¿Algún aditivo? Por ahora, pues no sé qué, cómo está de la parte de coagulopatía y esto. Potasio no le pondría por ahora. De pronto heparina, profe. Perfecto, Glorita. ¿Alguien haría algo diferente? ¿Ajustaría algo de lo que dijo Gloria o algo no haría? ¿Todos harían más o menos lo mismo? En general, pues ver la respuesta. Lucía. Buenas tardes, Lucía Guzmán de la Universidad de La Sabana. Bueno, tengo una duda y es si tal vez pudiéramos iniciar pues la infusión del dializante de glucosa al 1.5% o si tal vez como dijo la compañera, mejor usar al 2.5 y si depende tal vez de los solutos o de algún, digamos, pues alguna indicación especial con respecto a eso. Buena pregunta, Lucía. En principio, yo diría que la ventaja de usar un mayor gradiente osmótico es además de probablemente sacar más agua inicialmente, aunque pues va a depender también de cuánta hidrostática hay. También te ayuda a barrer un poco más rápido potasio, porque acuérdate que en principio tanto el gradiente cero ayuda, pero también entre más volumen de líquido saques, pues más potasio absoluto estás sacando. Entonces eso te aceleraría un poco el proceso de eliminación del potasio, si digamos es una urgencia. Como te contó, tal vez como contó Otto y como reforzaron tal vez los profes, pues cada paciente se comporta diferente porque depende de la perfusión esplácnica, de cuánto entra, ¿sí? Por ejemplo, es frecuente a veces que cuando empezamos con poquito volumen evitando fugas, a veces es tan poquito el volumen que no logramos que ni siquiera los poros, digamos, del catéter estén en contacto con ese líquido y entonces no logras que salga, entonces a veces hay que meter un segundo, a veces hay que hacer lavados porque hay un poquito de sangre residual, por eso hablaban de la heparina. Entonces, realmente no creo que si quisieras empezar en 1.5 fuera equivocado. Tendrías la ventaja de que pues es menos inflamatorio para el peritoneo, pero probablemente 2.5 tampoco sea, digamos que ahí va a depender un poco de cómo responde el paciente y siempre tener claro cuáles podrían ser las ventajas potenciales de usar una u otra. Yo te diría que mayor osmolaridad en teoría debería generarte un mayor salida de agua y eso sería mayor salida de potasio, además del agua que te está molestando. Entonces, de pronto yo también me iría por 2.5, pero digamos que no es una respuesta absoluta. No sé si te queda clara la respuesta. Juan. Hola, buenas tardes a todos. Juan David Suárez de la Universidad de La Sabana. Realmente Glorita pues abarcó casi la mayoría de lo que yo respondí en el taller. Sin embargo, digamos que lo único que yo propuse diferente para este paciente es que teniendo en cuenta las salvedades del componente hemodinámico, que si bien está estable, yo lo consideré con alta probabilidad de inestabilidad en un nuevo episodio de agudización. Entonces lo único que hice fue proponer no un recambio cada hora, sino un recambio cada 2 horas para entrar en lo que, y como son manuales, para entrar en lo que se demore el equipo de enfermería, no 30 minutos, sino 1 hora en cavidad, para posteriormente el drenaje pues, a libre drenaje. Por lo demás, también consideré el 2.5. Tal vez también me hubiera animado al uso de lidocaína en la mezcla inicial,
teniendo en cuenta la edad del paciente, diferí el inicio de alguna otra sustancia diferente a a la lidocaína. Pero de resto estoy de acuerdo con Glorita. Perfecto, Juan. Paola. ¿Cómo están? Buenas tardes. También estoy de acuerdo con mis compañeros y lo único que adicionaría es algo que nos menciona siempre el profe Perdomo y es no olvidar la comida y pues el aporte enteral que es importante en estos pacientes para aumentar el flujo mesentérico, no solamente para evitar el desplome de proteínas que se puede presentar como una de las complicaciones, sino para que funcione mejor la terapia. Perfecto. Bueno, entonces, no sé, Lucía, si quedó clara la respuesta y lo que han dicho tus compañeros. Mira que cada quien ha dicho algo más. Sí, profe, pues en general lo que entiendo es que también vamos haciendo como una acción reevaluación de lo que está ocurriendo con el paciente, pues porque dependería de las primeras horas cómo se comportarían los electrolitos y la estabilidad hemodinámica del paciente y demás. Así es. Y en principio, pues tiene esto que no es tan preciso como la hemodiálisis en que tú puedes predecir que va a salir tanto, sino dependes de muchos factores sobre los que no tienes control y a veces eso nos frustra, pero a veces nos protege también de nosotros mismos. Profe Perdomo abrió el micrófono. Sí, yo quisiera que no fueran tan tímidos. O sea, yo pues siento que este es un niño que tiene una muy importante sobrecarga de líquidos. Entonces, pues llevar a una temprana remoción de esa recarga de líquidos, pues se logra más fácilmente con concentraciones altas. Eh, Uno pues no tiene cómo predecir qué tantos líquidos va a salir, pero pues el control horario y estricto de los líquidos le va a permitir a uno interpretar si está sacando mucho o poquito. Es de manera similar a lo que hacemos en las terapias de reemplazo renal continuas, pues tratar de que no se pase del 5 al 7% de la remoción de líquidos acumulados previos en las 24 horas, que es un índice de remoción relativamente seguro. Pero además, cuando ustedes tienen la oportunidad de sacar líquidos por la diálisis peritoneal, pues van a tener más disposición de líquidos para otras cosas. Si necesitan hacer una corrección de algún trastorno hidroelectrolítico, si necesitan aumentar el aporte enteral, si necesitan ajustar las dosis de otras infusiones, pues aprovechen la herramienta. ¿Sí? Yo sé que usar concentraciones altas, pues es lo que no quisiéramos, pero frente a una vida que está en peligro, pues las cosas que debemos hacer prioritariamente deberíamos hacerlas rápido y de manera oportuna. Entonces, baños frecuentes y con concentraciones altas sería lo que yo haría en este paciente. Lo otro es ser muy juiciosos con la temperatura de los líquidos. Es algo que a veces no se tiene en consideración porque pues en el afán los líquidos no se calientan lo suficiente y pues la fisiología hace que si ustedes metan líquidos fríos, pues es normal que la perfusión eh, de la membrana peritoneal se disminuya. Eh, yo siempre recomiendo la adición temprana de heparina desde siempre, porque pues es muy normal que al tener que usar un catéter de diálisis peritoneal aguda, pues haya algún resto de sangrado y pues sería catastrófico que se nos tapara el catéter, lo cual complicaría mucho la situación. Y en este paciente en particular, eh, tener la prevención y la precaución detrás la administración del baño, medir qué presión intraabdominal tiene, porque pudiera ser que ese cálculo inicial de 10 a 15 en un paciente tan sobrecargado fuera mucho volumen, o lo contrario, que la presión intraabdominal me permitiera progresar un poquito más tempranamente en aumentar los volúmenes de dializante. Profe, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta entonces va orientada un poco a entender las diferencias
porque a veces los libros tienden a no diferenciar mucho la diálisis peritoneal aguda de la crónica. Entonces aquí, ¿qué principios consideran ustedes fisiológicos son un poco diferentes y qué cosas se diferencian y se priorizan en la diálisis aguda? Carolina. Buenas tardes, Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Yo lo dividí un poco como por ítems a tener en cuenta de uno y en el otro. Digamos que en general las prioridades en la diálisis peritoneal aguda pues va a ser la corrección urgente de trastornos, mantener estabilidad cardiopulmonar y pues resolver esta sobrecarga hídrica. Mientras que la crónica pues tenemos un mantenimiento a largo plazo y también que se preserve pues la calidad de vida, el estado nutricional, evitar digamos procesos infecciosos. Entonces con respecto al estado hemodinámico, digamos pues que en un estado crítico sabemos que probablemente hay vasodilatación sistémica, disminución del tono simpático, disfunción autonómica y probablemente necesitamos una técnica que minimice cambios súbitos de volemia. Entonces, pues digamos que la diálisis peritoneal, en ese caso, podríamos hacer pues como estos cambios dependiendo de esto que tengamos en el paciente, mientras que en la crónica, pues generalmente la presión arterial va a estar controlada y pues podría tolerar incluso pues otros tipos de terapias o diálisis peritoneal sin riesgo hemodinámico. Con respecto a la función respiratoria y la presión intraabdominal, pues en el agudo y en este caso tenemos un paciente que probablemente está ventilado y esta presión intraabdominal aumentada va a afectar, digamos, la ventilación y todo el proceso, digamos, respiratorio del paciente. Esto pues también genera una reducción de la perfusión renal, se comprimen las venas abdominales, aumenta la presión intratorácica, dificulta la ventilación. Entonces, aunque sería bueno evitar resolver esta sobrecarga hídrica, pues también debemos ser muy cautelosos para evitar el síndrome compartimental abdominal, em, utilizando pues los distintos volúmenes que tenemos, porque pues podría ser también contraproducente. En el crónico probablemente no tenemos ventilación mecánica y estos niños van a tolerar volúmenes mayores. Con respecto a objetivos de ultrafiltración y corrección hidroelectrolítica, en el agudo, en este caso, pues nuestro objetivo también va a ser extraer líquido rápidamente para el manejo de la sobrecarga, pero pues debemos controlar estrechamente sodio, potasio, bicarbonato y lactato y de ahí también pues los aditivos que podemos poner en las distintas soluciones. Y en el crónico pues buscamos mantener el balance del volumen en el tiempo y nos permite una corrección lenta y continua que puede requerir ajustes que son menos frecuentes y pues en el agudo vemos con frecuencia que podemos hacer estos cambios de dianeales, incluso intercalarlos para buscar distintos tipos de mecanismo de acción y que pues puedan, digamos, en 24 horas pues favorecer el estado clínico de los pacientes. En la diálisis peritoneal aguda, digamos que los gradientes de difusión y la presión osmótica deben aprovecharse de forma eficaz y rápida antes pues de que el dializado pierda como esa efectividad y de ahí pues la prioridad que tenemos en la diálisis peritoneal aguda de los tiempos cortos y múltiples por día y que podemos ajustar constantemente, mientras que en el crónico pues tenemos intercambios más largos de 2 a 6 horas y menos frecuentes de 3 a 5 veces al día. Y con respecto a las complicaciones que también pues, son prioridad, obviamente en el agudo vamos a tener mayor riesgo de obstrucción del catéter, peritonitis temprana, fuga o mala tolerancia abdominal. Y en el crónico, pues su riesgo principal va a ser la peritonitis, que puede ocurrir a repetición y la disfunción de la membrana a largo plazo. Y ya. Muy bien, Carolina. Muy completa tu respuesta. No sé si a alguno se le ocurrió alguna otra que no haya incluido Carolina en lo que mencionó. Creo que las mencionó casi todas. Parte ya lo explicó un poco Carolina, pero la idea sería también ver qué complicaciones fueron las que pensaron para diálisis aguda y cuáles son las estrategias concretas que se proponen en la literatura para manejarlas. Lucía. Gracias, profe. Entonces voy a compartirles un segundito la pantalla, Ya permítanme. estás habilitada. Gracias, profe. ¿Ahí la pueden ver? Sí, ahí la estamos viendo.
Listo, muchas gracias. Entonces, esto es un diagrama muy sencillo, muy básico. Acá están las principales complicaciones de la diálisis peritoneal, pues las más frecuentes. A su izquierda, entonces, encontramos las infecciosas, que Mario muy bien mencionó. Es una de las más temidas y es una también de las más frecuentes, de acuerdo a la revisión de la literatura y pues de los diferentes centros que nos reportan, podemos encontrar hasta un 47% de peritonitis y pues es la complicación también más asociada a mortalidad. Tener en cuenta siempre que pues podemos encontrar como signo temprano una turbidez desde el líquido efluente y el cultivo peritoneal pues acá en esta parte sería clave pues para hacer la terapia dirigida. La prevención, pues nada, tener una técnica aséptica lo más rigurosa posible, el uso de catéteres tunelizados, los antibióticos profilácticos, que creo que eso está estandarizado en la mayoría de los centros, y pues tratar siempre de manejar y vigilar que el sistema de diálisis sea cerrado. También dentro de las infecciosas, pues podemos tener una infección local o de sitio de inserción, que sería como previo a esta peritonitis, que es pues la más temida. En cuanto a las otras complicaciones, pues también pueden haber complicaciones mecánicas, como está ahí en el ítem del centro, que son también frecuentes, hasta en un 30% hay reportes, y puede ser mecánicas dadas por la fuga del dializado, la obstrucción del catéter, hernias o malposiciones del catéter. En cuanto a la fuga del dializado, se puede manifestar como que literalmente se fuga, o puede haber edema localizado o que el retorno, el drenaje, pues no sea el apropiado. Y pues esencial para esto siempre estar como monitorizando la presión intraabdominal y evitando el aumento pues muy exponencial de la misma. Digamos, como para prevenir, ojalá tener una revisión de la inserción, estar atentos a que los volúmenes se infundan de manera adecuada y que pues el aumento de esta infusión al inicio pues sea lento y progresivo. Las obstrucciones del catéter pueden aparecer hasta en el 30%, se pueden dar por obstrucciones de fibrina, malposición o torsión o que se acode el catéter. Digamos, siempre es bueno validar con solución salina, instilarle rápidamente a ver si hay alguna resistencia inicial. Y pues la prevención de esta la haríamos con la vigilancia clínica, ojalá que pues este catéter lo ponga la persona más experimentada en nuestra unidad. Y en cuanto a las metabólicas, ya como para finalizar, pues son todas esas alteraciones de glucemia, electrolitos, y que debemos estar atentos como a la monitorización, estar siempre vigilando acidosis, hiperglucemia, hipocalemia, hipocalcemia, y pues esto lo hacemos preventivamente y pues ajustando la infusión del dializante. Perfecto, Lucía. María Camila. Sí, señor, ya comparto la pantalla. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Bueno, entonces yo lo dividí muy parecido a cómo lo hizo Lucía, solamente pues quisiera agregar algunas cosas pequeñas en la parte de las fugas, pues las dividí en fuga pericatéter o fuga pleuroperitoneal, que pues nos puede variar un poco la parte del manejo y prevención. La prevención de ambas, pues el uso de volúmenes bajos al inicio, mirar la tolerancia, vigilar signos de edema en pared, edema escrotal que nos puede estar hablando de fugas, el uso de la técnica quirúrgica adecuada, preferir un TENCOF tunelizado, aunque pues claramente digamos que en un contexto agudo pues muchas veces no se puede colocar. Y en catéteres temporales, pues asegurar una adecuada fijación de este para prevenir la salida de líquido por el sitio de inserción. Digamos que esas se aplican para ambos tipos de fugas. Y ya de manejo específico para la fuga pericatéter, pues reducir el manejo el volumen de intercambio, dar un tiempo para poder permitir el sellado en lo posible, y también mencionaban que se puede utilizar un pegamento de fibrina alrededor del catéter para poder corregir esta fuga. Y en el caso de la fuga pleuroperitoneal que nos causaría un hidrotórax, en el caso de que sea un hidrotórax leve, lo que sugerían era suspender la diálisis pues inmediatamente para evitar compromiso respiratorio o para controlarlo y drenar el líquido pleural. Y que en algunos casos severos o persistentes pues ya tocaría realizar una reparación quirúrgica de esa comunicación pleuroperitoneal. Eh, la otra que agregué fue la parte de disfunción respiratoria, ya no porque haya un hidrotórax o una fuga, sino por un elevado volumen intraperitoneal que pues nos va a llevar a un compromiso en la ventilación, con una disminución del compliance y con un aumento de presiones en el paciente que tenemos en ventilación mecánica. Entonces, en este caso, pues se maneja con llenados fraccionados, con volúmenes moderados. Inicialmente, pues lo mismo nos recomiendan que exceda los 20 mililitros por kilo
y preferir incrementos paulatinos según la tolerancia del paciente y monitorizar las presiones picos si aumentan, pues drenar parte del dializado o mirar pues si se pueden hacer ajustes como tal dentro de los parámetros ventilatorios del paciente y asimismo también recomendaban una posición de semiflower que pues sería elevar la cabecera del paciente para facilitar también el desplazamiento diafragmático. Dentro de las de obstrucción, entonces pues ahí podemos tener un drenaje o que esté lento o que definitivamente no drene o que sea un llenado doloroso. Entonces para la prevención, una de las causas más comunes de obstrucción pues es la aparición de coágulos, entonces se puede añadir heparina al dializado en los primeros intercambios, sobre todo cuando tenemos pacientes con líquido hemático que puede hacer que sean más propensos a generar coágulos o líquido purulento que también puede generar pues más obstrucciones en el sistema. Y pues esto va a evitar que la fibrina termine bloqueando el lumen. Y lo otro, pues, es la colocación óptima del catéter, que pues es verificar que definitivamente esté adecuadamente colocado y pues que no tenga una obstrucción más mecánica en ese sentido. Y dentro del manejo, pues recolocar si hay un mal posicionamiento, buscar las causas mecánicas. Mencionaban sobre todo que si el flujo es unidireccional, se debería pensar en una omentulación o en una constipación. Valorar siempre con una radiografía si hay algún tipo de acudadura y pues si persiste la obstrucción, pues a pesar de los lavados con suero heparinizado y maniobras posturales, pues finalmente reemplazar el catéter. Las metabólicas, pues sí, creo que las mencionó Lucía, pues la hiperglicemia, pues como siempre manejamos en caso de hiperglicemia, si está mayor a 180, pues manejo con insulina y ver si es persistente y ajustar la concentración de glucosa y pues la hipocalemia, vigilarla por lo menos 2 veces al día, estar sobre todo alerta dentro de las primeras horas de la diálisis peritoneal continua o pues bastante seguida y garantizar tanto aporte nutricional de potasio como pues en caso de que no se logre de esta forma, pues adicionar potasio a la solución dializante. Para la infección sí creo que Lucía lo dijo todo. Y la otra pues es la infección del sitio de salida o del túnel subcutáneo, que en ese caso pues también se deberían iniciar antibióticos dirigidos. Y ahí decía que si es leve pues no necesariamente es necesario retirar el catéter, pero que si llega a ser severa o si ya genera compromiso sistémico sí debería retirarse. Y dentro de la peritoneal solamente añadiría que encontré que pues lo del manejo antibiótico que puede hacerse pues también de forma intraperitoneal directamente en caso de que no haya compromiso sistémico, sino solamente local. Y ya eso era lo que quería agregar. Perfecto, María Camila. Em, bueno, creo que ha sido una muy buena presentación. En aras del tiempo, creo que vamos a dejar aquí. Les dejo una tarea para que contesten por correo y es si tuvieran un paciente que tuvieron en diálisis peritoneal y por un germen problema tuvieron que pasarse a una diálisis sanguínea por un tiempo, pero ya terminaron el tratamiento antibiótico de ese catéter y pues no era un germen que los obligara a retirarlo, sino que lo dejaron ahí. Eh, ¿Cómo podrían o qué técnicas conocen de objetivizar cómo quedó ese peritoneo al final y si se podría utilizar de forma aguda o no? Entonces, para que busquen de pronto técnicas para medir de forma aguda la eficiencia peritoneal que se pudieran usar en el cuidado intensivo. Bueno, eso era todo por hoy. Muchísimas gracias. De hoy en 8 días empezamos el módulo de hematología. Nuevamente, Mario, felicitaciones. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.